María Corina Machado se prepara para su vuelta a Venezuela. Tiene que ser lo antes posible. Ya sabemos el atractivo y cómo uno se acostumbra fácilmente a vivir fuera de Venezuela. No quiere que esto ocurra, pero sobre todo esto podría ser un aliciente para que Estados Unidos mueva ficha en el tablero contra el régimen de Nicolás Maduro. Ojo, porque Brian Stern, el ex militar, experto en extracciones, dueño de la empresa Grey Bull, que fue la empresa que se dedicó a rescatar a María Corina Machado, ha hablado de que tienen más operaciones previstas en Venezuela y que por eso no van a revelar muchos detalles, sí que, pero han revelado unos cuantos. Si no lo has visto, tenemos un vídeo, tengo el vídeo anterior que ha salido, te recomiendo verla con todos los detalles, olas de 4 metros, en fin, un cuento realmente épico de la salida de María Corina Machado. Pero aquí lo que vamos a ver son las declaraciones de María Corina Machado, flamante Premio Nobel de la Paz, sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, se ha pronunciado sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido brutal lo que ella ha dicho. Lo juzgará la historia. No te lo vas a creer. Un Pedro Sánchez que se pregunta cómo pasará la historia. María Corina Machado le va a dar la respuesta. Acompáñame, venga. Así es, aquí tenemos el recorte de la entrevista donde le preguntan a María Corina Machado sobre el gobierno de España. No te voy a hacer más spoiler, te lo voy a poner enterito y después vamos a ver una serie de comentarios y sobre todo, no te pierdas lo que va a venir a continuación porque nos va a decir algo importante. No olvides que cuando Pedro Sánchez, cuando María Corina Machado recibía el Premio Nobel de la Paz, Pedro Sánchez contraprogramó a nivel internacional un encuentro importante para ver si robaba algo de protagonismo a María Corina Machado. La verdad que el narcisismo desmedido de Pedro Sánchez no tiene límites. Pero vamos a ver primero lo que dijo María Corina Machado. Gracias, yo soy Cristóbal de Informativos Telecinco de una televisión en España y en ese sentido me gustaría preguntarle por eso, por la situación de España, que tiene muchos vínculos con históricos y actuales con el pueblo venezolano. No sé si usted ha sentido y ha notado durante todo este tiempo el respaldo del gobierno de España, en particular, no solo de las fuerzas políticas, porque sí que es verdad que el Congreso reconoció a Mundo González, pero el gobierno de España todavía no lo ha hecho. No sé si ha echado en falta a usted en algún momento la ayuda o el respaldo más claro del gobierno de España. Gracias. A María Corina Machado le dicen que el gobierno de España no ha reconocido todavía a Edmundo González Urrutia, pero no le han dicho otra cosa, que Pedro Sánchez rehusó felicitar el Premio Nobel de la Paz diciendo que él no solía felicitar el Premio Nobel de la Paz, lo recordarás. Y en el mismo día la hemeroteca le desmintió, hasta en 6 ocasiones felicitó el Premio Nobel de la Paz. Vamos a ver qué es lo que dijo en este caso María Corina Machado. Gracias a ti. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer al pueblo español, porque ese respaldo, vaya que lo hemos sentido. Y la forma como ustedes han acogido a tantos venezolanos y realmente los han hecho sentir como en su casa. Y yo creo que estos son los momentos donde verdaderamente se prueba, ¿no? El afecto genuino y la unión entre pueblos. Eso es lo más importante. Nosotros acogimos a muchísimos españoles en tierra venezolana y ustedes han acogido a sus hijos. Pero eso sí les digo, nosotros los queremos de vuelta y nos los vamos a traer de regreso. Y van a llegar además llenos de energía y aprendizaje de lo que es la España de hoy. También Ojo, con esta parte de María Corina Machado separa lo que es el pueblo de España del gobierno, importante, inteligente, cosa que, sin embargo, el gobierno no hace siempre que trata de cancelar a alguien. El gobierno se ha retirado, el gobierno de Pedro Sánchez se ha retirado de Eurovisión porque participan artistas de Israel, como si los artistas de Israel automáticamente estuvieran de acuerdo con su gobierno, con lo que está haciendo en Gaza, porque el motivo por el que se marcha de Eurovisión España es porque Israel es un estado genocida con respecto a lo que está haciendo en Gaza, según el gobierno de España, y Televisión Española, que es quien tiene los derechos de Eurovisión, depende directamente, digamos, es un aparato de propaganda del régimen de Pedro Sánchez. Importante esto, la respuesta inteligente de María Corina Machado, separando lo que es el pueblo español del gobierno de España, ¿no? Agradeciendo al pueblo español, cosa que, repito, el gobierno de Pedro Sánchez no está haciendo cuando se pronuncia sobre cuestiones internacionales, baneando, cancelando a los
artistas y deportistas israelíes o los mismos rusos, que por cierto van a ser readmitidos por parte del Comité Olímpico Internacional a las competiciones internacionales bajo el alegato, bajo la argumentación de que los deportistas y los artistas y las personas que pertenecen a un pueblo no son necesariamente responsables o no se les puede responsabilizar de las atrocidades que pueda cometer el gobierno de ese país, menos aún cuando ese gobierno es un gobierno autocrático y que no permite al pueblo expresarse libremente en las urnas. Por tanto, artistas y deportistas rusos e israelíes readmitidos en todas las competiciones y certámenes a nivel internacional, cuando Pedro Sánchez y el gobierno de España van precisamente en contra de ello, culpando a esos deportistas, y a esos artistas y tratando de generar una condición de apartheid, ¿no? De personas que no tienen culpa del gobierno que tienen. María Corina Machado no comete el mismo error de manera muy inteligente y ahora pasa a comentar sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Ha aceptado ya el pueblo de España y ahora habla del gobierno. Bien, queremos agradecer lo que ha sido el apoyo de muchos medios de comunicación españoles que nos han permitido llevar la voz de Venezuela alrededor del mundo en nuestra propia lengua común y desde luego, como tú hacías referencia, al Congreso. Y a representantes de todos los partidos, porque al final tenemos grandes amigos y gente que queremos mucho a lo largo de todo el espectro ideológico en España. Con relación al gobierno español, simplemente voy a decir que la historia juzgará, como lo hace hoy el pueblo de Venezuela, lo que ha faltado, que desde luego ha faltado. Pero han habido otros países y otros gobiernos en Europa que han asumido, digamos, el liderazgo por la defensa del pueblo de Venezuela. ¿Qué te parece? Ha faltado. 3 veces repite estas dos palabras asociadas al gobierno de Pedro Sánchez y tremendo el comparativo con otros gobiernos. Afortunadamente me quedo con lo importante, con lo bueno, que ha habido otro gobierno que han asumido el liderazgo aún sin compartir el idioma. Es que es brutal esto. Un país que debería ser el abanderado, la punta de lanza de todos los intereses comerciales, culturales, todos los vínculos y puentes con Hispanoamérica, y que sin embargo, a la hora de defender la causa de un pueblo hispanoamericano con el que comparte lo más esencial que une a dos culturas y civilizaciones, que es el idioma, rehusó asumir ese liderazgo que sin embargo asumieron países y gobiernos de Italia, de Países Bajos, ¿no? Terrible esas palabras y sobre todo el comparativo. Afortunadamente hubo otros países, es decir, que no estuvo a la altura Pedro Sánchez, que se pregunta cómo pasará la historia. La historia lo juzgará. Tremenda las palabras de María Corina Machado. Esto no es defender a un movimiento, un liderazgo, esto no es un tema de partidos políticos en Venezuela, es un tema que trasciende las diferencias de orden doctrinario e ideológico, que estamos luchando por la libertad, por la democracia, por la justicia, por la verdad. Y esto es como concluye, no es una cuestión de partidos. El gobierno de Pedro Sánchez eligió la parte sectaria, eligió apoyar a través de su silencio de manera sectaria el partido ideológico que tiene la posesión de las armas, de la fuerza y de la represión en Venezuela, optó por el camino de la ideología, de la hermandad ideológica, en lugar de optar por el apoyo a todo un pueblo, a un valor universal como es la democracia y la libertad de expresión. Demoledora María Corina Machado, señalando al Pedro Sánchez, señalándole que no ha estado a la altura, faltó, lo dijo 3 veces, no asumió el liderazgo por la hermandad cultural que le une en teoría a España con Venezuela, y tercero, eligió el camino de la alianza ideológica en lugar de la elección por unos valores, ¿no? De apoyar unos valores universales como son la democracia y la libertad. Y esto retrata básicamente lo que es el gobierno de Pedro Sánchez, lo que es Pedro Sánchez. Un dictador en potencia, un tirano, una persona sectaria, una persona que prefiere, llegada la situación, aquellas personas, alinearse con aquellas personas con las que comparte
una esfera ideológica en lugar de alinearse con valores universales como son la democracia y la libertad. ¿Te parece poco? Yo creo que lo ha dejado muy claro, ha retratado ella misma sin conocerle lo que es Pedro Sánchez, lo que representa el gobierno de Pedro Sánchez en España, para los españoles y para el mundo. Otra cosa que haya unos cuantos que no quieren verlo y reconocerlo. Y eso es lo peligroso. Hicieron lo mismo en Venezuela con Chávez. Y fíjate, se tuvieron que comer un cuarto de siglo de atrocidades, de represión, hasta llegar a la situación que tienen ahora. ¿Pasará España por el mismo error histórico teniendo a una María Corina Machado que viene desde el futuro enseñándonos cuál es el camino y mostrándonos que no se puede seguir alimentando un gobierno que, entre valores universales como la democracia, la libertad y el sectarismo ideológico, elige lo segundo? Un Pedro Sánchez, además, que tuvo la osadía el día del Premio Nobel de la Paz, de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, con todo el mundo en vilo por la seguridad de María Corina Machado, tuvo la osadía de contraprogramar a nivel mundial un encuentro con Mahmoud Abbas, el líder de la autoridad palestina, tratando de darle un contenido alternativo a todos aquellos que defienden la causa palestina con el fin de que resten atención del Nobel de la Paz. Tan es así que el país titulaba Mahmoud Abbas agradece a España el reconocimiento de Palestina. Le agradezco sumamente por su papel líder y para la creación de una coalición internacional con el fin de que haya más reconocimiento de nuestro país. El narcisismo desmedido y voraz de Sánchez le lleva a competir con la ceremonia del Nobel de la Paz, contraprogramando un encuentro con el líder de la causa palestina para fabricar un contenido alternativo para los negacionistas de la causa venezolana, que no casualmente son mayoritariamente simpatizantes de regímenes terroristas, narcoterroristas y de la misma causa palestina. Todo estaba programado desde mi punto de vista, perfectamente orquestado por parte de un presidente, Pedro Sánchez, que además compró, entiendo yo, muy probablemente compró la portada del semanal italiano L'Espresso el día en el que premiaban a Giorgia Meloni en Italia, la premier italiana, la premiaban con este premio, el premio Margaret Thatcher, como heredera precisamente de Margaret Thatcher, de la línea liberal de Margaret Thatcher, liberal conservadora de Margaret Thatcher en Europa. Compró la portada del Expreso. ¿Por qué digo compró la portada del Expreso? Porque aquí se ven todos los nexos entre el régimen sanchista, Pedro Sánchez, y el régimen de Venezuela. Ha sido revelado recientemente, lo tenemos aquí, Lupe Sánchez lo ha hecho público, según han documentado pagos a esta revista por parte del régimen venezolano. La revista El Expreso tiene relaciones con PDVSA, ojo con ese sobre de PDVSA, para el tema de tener el liderazgo de la Internacional Socialista. Claramente es una publicación posiblemente pagada. Esta rompe sospechosamente con el perfil de las personas del año desde 2016, víctimas de crímenes o personas vulnerables. Es decir, que El Expreso muy probablemente se haya prestado dentro de una estructura internacional de corrupción vinculada a la Internacional Socialista a publicar precisamente una portada con Pedro Sánchez como hombre del año en la semana en la que le dan el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y entregan el premio Margaret Thatcher a Giorgia Meloni. Ese narcisismo desmedido típico de los tiranos, una vez más, que nos permite concluir el motivo por el cual Pedro Sánchez evitó felicitar a María Corina Machado por el Nobel de la Paz y el motivo por el cual Pedro Sánchez obtiene la portada de un semanal pagado, financiado con dinero del narco venezolano. ¿Qué te parece? Te espero en los comentarios. Escríbeme qué emoción te genera haber escuchado a María Corina Machado hablar sobre el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo pasará la historia, verdad? Te espero en los comentarios. Me interesa de verdad. Elígelo en una sola palabra. Escríbemelo abajo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación. Van a venir muchísimos vídeos. Hay muchísimas cosas que están sucediendo y no te la pierdas. Venga, chao.